grabar acá porque no habíamos grabado lo anterior, no, esta vez sí no me acordé y nadie me recordó, pero bueno. Entonces, como les decía, en la parte de estimación vamos a empezar a ver cómo estimar intervalos de confianza para 3 parámetros, ¿verdad? Media, proporción y varianza. Entonces, vamos a empezar a describir el proceso para obtener intervalos de confianza de una media poblacional a través de una muestra. Esta es la estructura del intervalo de confianza y se cumple tanto para cada, o sea, se cumple para todos los parámetros mencionados anteriormente. Sin embargo, los componentes, o sea, la estructura es la misma, pero obviamente los componentes del intervalo de confianza van a variar dependiendo de el parámetro con el que yo quiera trabajar, ¿sí? Este que tengo acá es específicamente la estructura de un intervalo de confianza para una media poblacional. ¿Cómo lo obtengo entonces? Vean, entonces dice acá que mi intervalo de confianza va a estar determinado por el nivel de confianza al que quiero trabajar, ¿sí? Entonces, un mismo estimador de una misma población y proveniente de una misma muestra, yo puedo indicar que la voy a trabajar a un nivel de confianza del 90% o del 95% o del 99%. Y dependiendo del nivel de confianza con el que esté trabajando, aunque mi media muestral sea la misma, mi intervalo de confianza va a cambiar, ¿verdad? Porque una es más precisa que la otra. En una tengo mayor probabilidad de encontrar el parámetro real que en las otras, ¿sí? Entonces siempre hay que indicar, para intervalos de confianza, siempre hay que indicar a qué nivel de confianza voy a trabajar. Y recordemos que el nivel de confianza es la probabilidad, ¿verdad? Con la que yo quiero trabajar para poder decir, o para, básicamente para tener una mayor confianza de que mi parámetro se va a encontrar ahí, ¿verdad? Entonces, a mayor nivel de confianza, voy a tener menor probabilidad de cometer un error en este caso, o básicamente acá hace referencia a que va a disminuir la probabilidad de que mi parámetro no esté dentro de ese rango que estoy calculando, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual, ¿verdad? A al estimador puntual. Y el estimador puntual es aquel que yo obtengo de la muestra. Es decir, yo voy a campo, le tomo la muestra a 35 individuos de mi población o 35 elementos de mi población. A ese con mis conocimientos de estadística descriptiva le saco la media muestral, ¿sí? Y esa es mi estimador puntual. Sin embargo, yo quiero saber, como les digo, toda esta parte que tengo acá, se los voy a poner aquí, es mi margen de error, ¿sí? Entonces voy a estar trabajando con un margen de error. Y ese margen de error está determinado por el error estándar, que recordemos que el error estándar no es más que la desviación estándar, pero en función de una distribución muestral. Entonces, ¿cómo obtengo ese error estándar? Pues básicamente es la desviación estándar de la muestra dividido la raíz de n, que es el tamaño de la muestra con la que estoy trabajando, ¿sí? Y voy a asociar acá un valor de z, dependiendo, en este caso, del nivel de confianza con el que yo quiero trabajar. Esto es en función de la probabilidad. Si acá el valor de z en este caso define un área, ¿sí? Define un área de alfa medios en los extremos de la distribución normal. Ahora quiero que veamos esta parte.
¿verdad? ¿Por qué es alfa medios? ¿Ok? Alfa, recordemos, ¿qué va a ser alfa para nosotros? Porque vamos a trabajar con el valor de alfa, ¿sí? Alfa, en este caso, es la probabilidad eh, em, de que mi parámetro no esté dentro de mi intervalo de confianza, ¿sí? Creo que aquí se me borró algo, ¿verdad? Porque no hemos hablado de qué es alfa, pero alfa básicamente es que acá en estadística vamos a trabajar con dos tipos de errores, ¿verdad? Uno que es el llamado error tipo 1 y el otro el llamado error tipo 2, ¿sí? Uno va enfocado a cometer un error y el otro va enfocado a a no cometer ese error, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante, lo vamos a explicar mejor cuando estemos en la parte de prueba de hipótesis, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a trabajar básicamente con ese conocimiento, ¿sí? ¿Qué probabilidad es alfa y qué probabilidad es 1 menos alfa para nosotros? ¿Ok? Entonces, acá lo que hacemos es de lo que hablábamos en la clase anterior, ¿verdad? Primero, ¿por qué es con Z? ¿Verdad? Primero veamos acá por qué es con Z. Hay hay dos estadísticos de prueba para trabajar con distribución normal. Una es la distribución de Z, que es justamente la que está en esta estructura, y la otra es la distribución de T. Ambos son o se trabajan cuando nosotros trabajamos con poblaciones que tienen una distribución normal, o en este caso, cuando vamos a trabajar nosotros con muestras provenientes de una población normal, ¿sí? O que cumplan en su defecto con las condiciones del teorema del límite central, ¿ok? Entonces aquí básicamente lo que tenemos que buscar es una probabilidad, ¿sí? O sea, es la probabilidad asociada a este valor de Z. Recuerden que hablábamos de eso, ¿verdad? Que el valor de Z es básicamente un valor que está asociado a una, no, a una distribución normal estándar, ¿ok? Entonces así es como vamos a obtener Z. Sin embargo, acá porque es alfa medios, aquí es la mitad de la probabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener que trabajar con la probabilidad en dos extremos, en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Primero nos vamos a centrar en un intervalo de confianza central, ¿sí? ¿Qué quiere decir un intervalo de confianza central? Un intervalo de confianza central es básicamente esto, ¿ok? Que lo que vamos a dejar fuera de ese intervalo, o ese intervalo va a estar en función del centro de la distribución, que va a ser la media. Y a través de esto vamos a medir una distancia del lado izquierdo y que me va a dar mi límite inferior de ese intervalo, y voy a tener una distancia igual a esta, pero del lado derecho, y que va a delimitar mi límite superior del intervalo de confianza. Entonces, ese es un intervalo de confianza central, ¿sí? Y por eso es que nuestra medida de tendencia central es la media. Entonces, la distancia de ese error que nosotros estamos calculando va a estar dividida en dos, ¿verdad? Del mismo tamaño, ¿verdad? Una parte del error se va a distribuir en el lado izquierdo y una parte de ese error se va a distribuir en el lado derecho, ¿ok? Entonces, todo lo que entre dentro de mi intervalo de confianza, que va a ser este dentro de mi límite inferior y límite superior,
van a ser aquellos valores, ¿verdad? En este caso, o que van a estar dentro de mi intervalo de confianza y en este caso es la probabilidad de que mi valor del parámetro real esté dentro, ¿verdad? Y ese va a ser 1 menos alfa, ¿verdad? En función de una probabilidad. Y todo aquello que no entre dentro de este intervalo va a ser mi alfa, ¿ok? Entonces mi alfa es la probabilidad de no encontrar, de que el parámetro, de que el valor del parámetro real no esté dentro de este rango. Pero vean qué está pasando acá. Este alfa, esta probabilidad, yo la estoy dividiendo también. Una parte va a estar distribuida en el límite inferior de mi distribución y la otra va a estar distribuida en el límite superior de mi distribución. Y como estoy trabajando con una distribución simétrica, entonces la mitad del error va a estar, del margen de error va a estar en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho, ¿verdad? De este valor, de esta probabilidad, ¿ya? Entonces, básicamente es por eso que vamos a trabajar con la mitad de la probabilidad de alfa, ¿sí? Entonces, esa es la estructura básica de un intervalo de confianza, ya sea que nosotros estemos trabajando con media, con proporciones o con, en este caso, con varianza, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, ¿verdad? Lo primero es intervalos de confianza para la media de una población. Es lo primero que vamos a ver. Acá hay intervalos de confianza también para dos poblaciones, pero eso no los vamos a llegar a ver, ¿verdad? Nos vamos a centrar únicamente en intervalos de confianza para una sola población. Entonces, veamos acá, ¿qué dice? Dice, el intervalo de la media de una población provee un rango dentro del cual se encuentra el valor del parámetro de la media. Para calcularse con la distribución normal Z o la distribución de T de student, dependiendo de las condiciones. Perdón, puede calcularse con la distribución normal de Z o también con la distribución de T de estudio. ¿Ok? Entonces, hasta el momento hemos visto la distribución normal, ¿verdad? En probabilidades, pero les decía que a partir de acá vamos a empezar a ver otro tipo de distribuciones. Y vamos a empezar por la distribución de T de estudio. La distribución de T de estudio, entonces, es una distribución simétrica, ¿sí? Solo que tiene básicamente es otra función, ¿verdad? Es otra función utilizada para una distribución normal, ¿ok? Ya vamos a ver más adelante cuál es la estructura de esa distribución, pero básicamente coincide con muchas de las características de una normal, de una distribución normal, ¿verdad? De Z. Solo quiero ver. Ok, si yo quería ver si tenía las características de una distribución normal, de una distribución de Z, como les digo, ¿verdad? Vamos a trabajar con esas dos, entonces no las tengo ahí especificadas, pero se las voy a decir, ¿ok? Entonces, una distribución normal, perdón, una distribución de T-student, como les digo, tiene muchas características similares a la distribución normal de Z. Una de ellas es que ambas son distribuciones simétricas, ¿ok? En la que el valor central es la media. Lo que tiene acá es que la distribución de T-student no tiene una familia, o sea, no es una distribución estándar como la de la normal,
sino que acá sí se cumple lo que decíamos que para cada cambio de medias y para cada cambio de varianza hay una familia de t-students. Entonces, la t-student depende del tamaño de la población, además de la media y la varianza de esa población. Para poder obtener un valor de probabilidad hay que tomar en cuenta el tamaño de la muestra o de la población de la que estamos obteniendo los datos. Contrario a la normal estándar, que si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Con anterioridad, cuando hemos trabajado con la normal estándar, no necesitamos el tamaño de la muestra o el tamaño o el número de datos con el que obtuvimos los datos de los valores de media y desviación estándar y varianza, ¿verdad? Pero en el caso de la distribución de t-student, sí. Esa es una de las diferencias entre estas dos. El problema de t-student, entonces, es que es mucho más complicado, ¿verdad? Porque se necesitan muchas más tablas. Para la distribución normal de Z, con una tabla de probabilidades era más que suficiente, pero para la t-student hay que manejar otro tipo de información. Sí, esa es una de las desventajas, ¿verdad? Pero entonces también la desventaja de la distribución normal estándar es que no es buena para poder obtener valores en este caso, ¿verdad? Para poder obtener intervalos de confianza para datos menores a 30, ¿sí? Porque recordemos que con datos menores a 30, pues no se cumple a cabalidad lo que decíamos de la distribución normal, ¿sí? Para, para poder decir que ya empieza a tener características de una distribución muestral, ¿verdad? Que se acerca a la normal, debemos trabajar con datos mayores a 30. Entonces, esa es otra de las características. La distribución de t-student sí se puede utilizar para poder calcular intervalos de confianza para muestras pequeñas, pero la distribución normal de Z no se puede utilizar. ¿Okay? Entonces, acá vamos a ver cuándo entonces utilizamos Z y cuándo utilizamos T de student para poder calcular un intervalo de confianza. Entonces, veamos acá, ¿sí? Estos son criterios que podemos utilizar para poder trabajar con cualquiera de estas dos distribuciones. Entonces, quedemos claros que cuando ustedes trabajan con intervalos de confianza, tienen dos opciones. Utilizar T de student o utilizar la distribución normal, estándar. ¿Cuándo sé cuál de estas dos voy a utilizar? Bueno, debo tomar en cuenta ciertas condiciones y vamos a trabajar bajo estas condiciones, ¿ok? Lo primero que debo ver entonces es si mi población es normal, ¿verdad? Si mi población es normal, entonces no hay ningún problema, ¿ok? Entonces yo puedo trabajar con estadística paramétrica, que era lo que decíamos, sin necesidad de utilizar, en este caso, el teorema central del límite. Aunque vale la pena mencionar, ¿verdad? Que básicamente en este caso es el conocimiento del teorema central del límite, ¿verdad? Porque ya está, o sea, ya va, como le dijera, ya está, no es que tengamos que hacer como un procedimiento diferente para poder trabajarlo, sino que ya va implícito en las fórmulas con las que estamos trabajando. Eso quería aclarar, ¿ok? Entonces, como les decía, ¿verdad? Lo primero que tengo que ver es si estoy trabajando con una población normal. Luego, si estoy trabajando con una población normal, debo verificar si estoy trabajando con, o en este caso, que mi muestra sea mayor o igual a 30 o menor a 30. ¿Sí? Si mi muestra con la que yo estoy trabajando es mayor a 30, entonces tengo que considerar otra condición, ¿verdad? Acá también tiene que ver, ¿para qué?
para que me entiendan mejor. Si no, los voy a confundir o me confundo yo. Que creo que no les estoy explicando bien. En general, hay varias condiciones que se deben tomar en cuenta para poder elegir adecuadamente el estadístico de prueba. Una es si es una distribución normal, la otra es el tamaño de mi muestra y la otra es la varianza o desviación estándar poblacional. ¿Okay? En este caso ya hablamos de que debemos verificar si siguen una distribución normal o no. Si siguen una distribución normal, pues en este caso no hay mucho problema entre que sea una muestra grande y una muestra pequeña. Sin embargo, cuando yo tengo una muestra grande, es decir, cuando mi n es mayor o igual a 30, acá pasa algo, ¿verdad? Yo utilizo Z, sin importar si conozco o desconozco la desviación estándar poblacional, ¿verdad? Entonces, acá, obviamente nos vamos a encontrar también con ese tipo de situación en el que nosotros conocemos la desviación estándar poblacional, ya sea por otros estudios que se han hecho antes o también suele pasar que hay poblaciones muy parecidas, ¿verdad? Entonces, para poder tener un valor más acertado, entonces es mejor trabajar con la desviación estándar poblacional de esa población, ¿verdad? De la otra población, ¿verdad? Pero para poder hacer referencia a la población actual con la que estamos trabajando. Esto básicamente para poder hacer una mejor estimación de los datos. Son cuestiones que pide el problema, ¿verdad? Pero también puede ocurrir otra cosa, ¿verdad? Que aunque mi muestra cumpla con estas condiciones, que viene de una población normal, ¿verdad? Pero que no tenga, que yo no haya usado una muestra grande, es decir, que mi muestra sea menor a 30. Entonces, si mi muestra es menor a 30, aquí sí ya importa el conocer o no la desviación estándar poblacional. Si no conozco la desviación estándar, o sea, si mi n es pequeña y además de ello no conozco la desviación estándar poblacional, me toca trabajar con la desviación estándar muestral. Entonces, si trabajo con la desviación estándar muestral bajo estas condiciones, no puedo utilizar Z. Acá sí o sí tengo que utilizar T de student, ¿ok? En este caso, entonces, esta es la única como condición en la que estoy obligada a utilizar la T de student. Cuando tengo una muestra pequeña y no conozco la desviación estándar poblacional. Sin embargo, aunque mi muestra sea pequeña, pero si a mí me dan el valor de la desviación estándar poblacional, entonces puedo seguir utilizando Z, ¿sí? Esa es la cuestión. Ahora bien, también nos podemos encontrar con otra condición, que mi distribución, la distribución de la población de donde vienen mis datos no sea normal. Entonces, aquí sí ya importa mucho más el tamaño de la muestra. Para poder trabajar con métodos paramétricos, mi muestra debe ser mayor a 30, mayor o igual a 30. Si yo tengo una muestra menor a 30, entonces no puedo utilizar estadística paramétrica para poder calcular el intervalo de confianza de esos valores. Tendría que usar métodos no paramétricos. Y obviamente eso acá, pues ya saben ustedes, no los vemos, ¿verdad? Entonces, pero sí, aunque aunque mis datos vengan de una distribución no normal, o sea, con otro tipo de distribución que no es la normal, pero la muestra que yo utilicé para obtener esa información es grande, puedo seguir trabajando con los métodos paramétricos. Y en este caso, básicamente me está diciendo que mientras mi n sea grande, yo puedo utilizar Z independientemente de si conozco o no conozco la desviación estándar
e independientemente de si mi población es normal o no, ¿sí? Esas son las condiciones, ¿ok? Entonces, obviamente, ¿cómo pueden saber ustedes si su población es normal o no? Se lo tienen que indicar. O sea, el problema se lo tiene que indicar de ser necesario, porque ustedes no pueden venir acá o tienen que asumir que es una distribución, que lleva una distribución normal si su muestra es pequeña, ¿verdad? A falta de información se puede asumir, pero ya en la vida real, si ustedes no tienen información suficiente y la muestra es demasiado pequeña, entonces lo mejor es, pues, hacer otro tipo de análisis, ¿verdad? Para poder tener datos confiables. Entonces acá, para poder obtener datos confiables, hay que tomar en cuenta muchas condiciones. ¿Ok? Entonces, esta es como su herramienta principal para poder ver básicamente cuándo usar T y cuándo usar Z, ¿sí? Y yo me centraría en cuándo no usar T. Es mucho más fácil que yo recuerde cuándo no usar T que cuándo usar Z. Ingeniero, yo tengo una duda, disculpe. ¿Sí? Fíjese que y si en algún ejercicio, no sé, puede venir, por ejemplo, que nos den una población menor de 30 y que nos den una desviación estándar poblacional, Ajá. ¿puede venir ese caso o no? ¿Sí? Sí, aquí está. Una Y muestra si, por menor a ejemplo, nos 30 dan Ujú. y conocido se utiliza Z. Y si nos dan una población mayor a 30 y nos dan una desviación estándar muestral, ¿también se utiliza Z o no? Sí, así es. Por eso les digo, lo que pasa acá es que si ustedes no conocen la desviación estándar poblacional, tienen que usar la muestral, porque Ya, 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 la sí. muestral siempre se las tienen que dar. O sea, si no les dan la Ujú. muestral, no pueden sacar, no pueden ustedes hacer un intervalo de confianza. Ya, ya, ya. Ujú. Lo que pasa aquí Sí. básicamente es, y creo que es hacia donde va su pregunta, ¿qué pasaría si yo tengo una muestra grande y conozco la desviación estándar poblacional? Entonces, acá en el problema va a pasar algo. Les van a dar a ustedes la desviación estándar poblacional y a la par seguramente les van a dar la desviación estándar muestral. Entonces, ¿cuál de esas dos utilizo? Ahí es en donde está el problema, cuando me dan las dos. Pero acá la cuestión es, siempre va a ser mejor utilizar la desviación estándar poblacional que la muestral. La información que me da la desviación estándar poblacional es más precisa que la desviación estándar muestral. ¿Ok? Entonces, básicamente acá la desviación estándar muestral se utiliza por falta de conocimiento de la desviación estándar eh, poblacional. Porque eso ha ocurrido mucho. Ingeniera, disculpe. ¿Sí, dígame? ¿Y cómo podemos saber si es desviación estándar poblacional o muestral? Porque en algunos ejercicios, bueno, experiencias pasadas, ¿verdad? A veces no nos especifican qué desviación estándar es, si es poblacional o si es muestral. Yo digo que sí se los dicen, pero ustedes no saben identificarlo. O sea, si, bueno, si lo dicen en otro caso, que no sea en el mío, lo pongo en duda, ¿sí? Ajá, O sea, ajá. puede ser que no. Pero si lo dicen en mis exámenes yo todo el tiempo les he indicado si es muestral o no. Lo que pasa es que ustedes deben identificar, o sea, como les digo, es siempre saber identificar. Si a ustedes les dan este símbolo, aunque no le, o sea, este símbolo les está diciendo que es una varianza poblacional. Entonces puede ser que no les diga literalmente ahí, pero les da ese signo igual a 30, por ejemplo. Ahí es una varianza poblacional. Y si les dan a ustedes, no les dicen que es varianza muestral, pero se lo representan con una S, perdón, desviación estándar muestral y se les representa con una S, ustedes saben que esa proviene de una muestra, porque eso ya lo vimos anteriormente, ¿se acuerdan?
¿sí? Cuando es un estadístico, un estimador, se representa con letras del abecedario latino, ¿sí? El que utilizamos nosotros. Y cuando es poblacional, se representa con una letra griega. ¿Ok? Entonces, en realidad, sí les dan esa información. Lo que pasa es que ustedes deben, como les digo, no se queden solo con la parte numérica, sino tienen que leer un poco la parte teórica. Pero si no han estado presentes cuando se dieron estos conceptos o no los han repasado, pues seguramente no van a saber identificar. Entonces, ese es pues en este caso, recomendación es que recordemos y sepamos identificar cuál es muestral y cuál no, ¿verdad? Creo que eso es, porque sí o sí, es que ahí sí les tienen que decir qué es. O simplemente, por ejemplo, bueno, en este caso, si pasara eso, si no les dicen o no le indican a ustedes si es es una desviación estándar poblacional o muestral, la recomendación es irse por el TED Student. O sea, por ejemplo, realmente aquí no me importa, ¿verdad? O sea, si la conozco o no, si me dan la poblacional o me dan la muestral. Mientras cumpla con esta condición de ser mayor a 30, no importa. Obviamente, si no les indican qué es, significa que solo les están dando una, ¿verdad? En el enunciado puede venir la desviación estándar es tal y tal. No les dicen que es muestral o si es poblacional, pero les están diciendo que su muestra es de 30. Entonces ahí no les afecta porque en cualquiera de las dos pueden utilizar Z. Eso puede pasar. Es que quizás en algunas no les indiquen cuál es, pero creo que es porque no es necesario. Porque independientemente de cuál estén dando, esa es la única que les están dando y pueden utilizar, o sea, no afecta, ¿verdad? Cual sea, no afecta. Bajo estas condiciones sí afecta. Cuando n es menor a 30. Porque aquí sí, si yo tengo un enunciado en el que a mí me dicen que n es menor a 30, me dan una varianza y no sé si es la población. Aquí yo hablo de varianza porque puede ser varianza o desviación estándar. Saben que esos dos conceptos están relacionados. Entonces, cuando la varianza o la desviación estándar que les dan, ustedes desconocen su procedencia, yo optaría por utilizar la TED Studio. De hecho, esa es mi recomendación, ¿sí? Porque acá se utilizan, hay otra cuestión, ¿verdad? Que también pueden tomar en cuenta. Para todos estos casos en donde se puede utilizar Z, se puede utilizar TED Students. No hay ningún problema. O sea, pueden pasar a usar de Z a TED Student, pero cuando en esta que se utiliza TED Student, ustedes no pueden utilizar Z, ¿ya? Esa es la cuestión. ¿Sí? Entonces, en todas estas vean, en todas estas donde estamos usando Z, ustedes pueden bien utilizar TED Student también, pero para para esta condición que viene de acá hacia acá, no pueden utilizar Z, ¿sí? Aquí sí no, aquí sí tiene que ser TED Student. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, verdad? Volviendo nuevamente, ¿verdad? Hacia la pregunta, que si yo tengo esta condición y no sé qué me están dando, yo voy a asumir que no, que es una muestral, ¿sí? Y mejor trabajo con TED Student, porque es mucho más preciso la información que les va a dar que si trabajaran ustedes con una Z. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Sí, ingeniera. Ok. Entonces vamos a ver
algunas de las condiciones, ¿verdad? Y cómo trabajarlas. Vean, por ejemplo, aquí dice, intervalos de confianza cuando n es mayor o igual a 30, independientemente de que conozca o desconozca la desviación estándar poblacional, ¿sí? Vean aquí, por ejemplo, a mí no me están diciendo con lo que les decía, literalmente qué significa este valor, pero como me están dando la simbología, entonces yo entiendo que me están diciendo de una población, ¿ok? Entonces dice acá que para poder trabajar un intervalo de confianza con esto, ¿verdad? Mayor o igual a 30, conocido o desconocido, yo voy a utilizar el estadístico de Z, ¿verdad? Entonces, para el estadístico de Z, lo que hacemos aquí es que partimos bajo la suposición de que el valor de Z correspondiente al parámetro se encuentra entre los valores críticos dados por alfa medios. Entonces, utilizamos la expresión de Z. Esta es la expresión, ¿verdad? Vean acá, ¿verdad? La que hemos estado trabajando en distribución de probabilidades. Obviamente, esta es la base, pero para poder encontrar un intervalo de confianza, acá lo que hacen es que despejan. El intervalo de confianza viene de un despeje de esta fórmula, ¿sí? Y lo único que cambia es que si no sé si ustedes se acuerdan que acá era la desviación estándar, pero ahora, en lugar de tener una desviación estándar, tenemos un error estándar en la fórmula. Esto es lo que cambia. De ahí lo demás, la estructura es muy similar. Entonces, al despejar esa fórmula, nos queda que la fórmula para el intervalo de confianza es esta, ¿sí? Del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, para el límite inferior de mi intervalo de confianza, tenemos esta estructura. Es la media muestral que obtuvimos a partir de nuestra muestra, menos el valor de Z para alfa medios. Y aquí tenemos que ver si, dependiendo de, bueno, acá ya está, ¿verdad? Pero ustedes se acuerdan que para Z hay un valor positivo y un valor negativo, ¿verdad? Entonces, cuando hablo, hay un alfa medios también del lado izquierdo, recuerden que el alfa medios del lado izquierdo y hay un alfa medios del lado derecho. Entonces, en el lado derecho, el alfa medios ya es un valor acumulado, si quisiéramos irnos por ese lado, ¿verdad? Sin embargo, la fórmula ya está establecida para que ustedes trabajen con un valor de Z absoluto, ¿sí? Porque ya está el más menos. Este más menos viene de este valor de Z realmente, ¿verdad? De los valores positivos y negativos dependiendo del lado en el que se encuentra ese valor. Entonces aquí ya está dado en sí por la fórmula. Pero entonces sería la estructura. Media menos la Z de alfa medios por, por el error estándar. Y este me daría a mí mi límite inferior. Y del lado derecho lo único que hago es que en lugar de una resta es una suma, pero es la misma estructura, ¿verdad? Y aquí indicar, como siempre, el nivel de confianza al que vamos a trabajar. Ahora bien, recordemos que aquí hay otra cuestión a tomar en cuenta. Debemos identificar si es una población finita o infinita. Entonces, si es una población infinita, lo trabajamos de esta manera. Pero si es una población finita, hay que hacer un factor de corrección. ¿Cómo sé a grandes rasgos si es una población finita o infinita? Lo primero que debo ver es, como siempre, ¿verdad? Si a mí no me dan el tamaño de la población, asumo que es una población infinita, porque a falta de información no puedo sacar un factor de corrección. Si me dan el tamaño de la población, entonces lo que tengo que hacer es evaluar el criterio que está en presentaciones anteriores. ¿Y cuál era ese criterio? Que el tamaño de la muestra debe ser mayor a 5 para poder asumir que es una población finita. ¿Ya? Si ustedes no quieren hacer esa comprobación, pues pueden directamente, ¿verdad? Trabajar con el factor de corrección. Lo que pasa aquí
es que cuando ustedes tienen una población demasiado grande y una muestra demasiado pequeña, esta operación de acá es muy cercano a 1, ¿sí? Y mientras más grande sea n y mientras más pequeño sea n minúscula, mucho más cercano va a estar este valor a 1. Y obviamente ustedes saben que el 1 es un neutro multiplicativo. Entonces, un neutro multiplicativo no afecta el resultado de las demás multiplicaciones, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces, son 2 criterios que pueden utilizar, ¿sí? Si quieren, pueden ver si n es demasiado pequeño, ya saben cuál es el criterio, que sea mayor al 5%, mayor o igual, creo, al 5% de la población, o simplemente con que les den la n, si ustedes quieren, calculan el factor de corrección. Ustedes deciden, ¿ok? Entonces, esa ahora es otra condición que ustedes deben ver cuando utilizar cualquiera de estas formas. ¿Sí? Eso es cuando les toque usar z. Y aquí está también, ¿verdad? La fórmula cuando les toque usar t de student. Entonces, la estructura es la misma, ¿sí? Lo único que cambia es el valor de la distribución, que en este caso es t y en el otro era z. Pero si se dan cuenta ahí, los demás valores son los mismos. X está la media menos la media muestral menos la media general, que al final es lo que vamos a sustituir en nuestra fórmula. La z, perdón, la desviación estándar, esta puede ser muestral o poblacional. Bueno, en el caso, no, perdón, en el caso de t-student, aquí siempre va a ser desviación estándar muestral, ¿verdad? Y la raíz de n. Entonces, obviamente aquí lo que cambia es este valor de t, porque este valor de t lo vamos a buscar en la tabla o en una función, ¿verdad? Pero ya sabemos que hace referencia a un valor de tabla. Y la estructura es la misma que acabamos de ver en la de z. Ya les decía yo, ¿verdad? Que una de las características entonces de t de student es que acá, además de la probabilidad, necesitamos el tamaño de la población. O perdón, el tamaño de la muestra de donde obtuvimos nosotros nuestros datos. Y a ese tamaño de la muestra le voy a restar 1. Y esto es a lo que se le llama grados de libertad, ¿sí? Que básicamente es un valor que me permite a mí modificar, ¿verdad? Todos los demás valores para obtener cierto valor de la media, ¿verdad? Pero el concepto de grados de libertad es un poquito complejo. Entonces, y ahorita realmente no necesitamos el concepto. Lo que necesitamos es básicamente conocer cómo obtener los grados de libertad. Y los grados de libertad para intervalos de confianza es únicamente el tamaño de mi muestra menos 1. Siempre va a ser así cuando trabajemos con intervalos de confianza, ¿sí? Entonces, es la misma estructura que la otra, ¿verdad? Solo cambia la tabla de donde obtengo yo el valor del estadístico de prueba, ¿sí? Elisa levantaba la mano, no sé si quería. Sí, es que tengo una duda. Ujú. En intervalos de confianza para muestras menores a 30 dice de que es una desviación estándar desconocida. Tengo dos preguntas. Una es que si es desconocida, eso quiere decir que en el problema no lo dan, uno lo tiene que calcular. Y la segunda pregunta es que como es para menores de 30, si me la piden calcular, aquí entraría para una población y para una muestra. Esas eran mis dos preguntas. Podría volver a repetir, me perdí un poquito en la Sí. última parte. Ujú. Como dice una desviación estándar desconocida, eso quiere decir que en el problema no me la van a dar
y la tenga que calcular con los datos que me den. Y la segunda es de que como es una desviación estándar desconocida, aquí entraría ya sea que me piden calcular la desviación estándar poblacional o la desviación estándar muestreal. Entonces no sé si así es. Es que eso, ahí vamos a lo mismo que decíamos antes. Este no es una desviación estándar, es una desviación estándar poblacional específicamente. Aquí me están diciendo entonces que es cuando yo no conozco la desviación estándar poblacional. Entonces aquí lo único que puedo calcular es la desviación estándar muestral. Entonces aquí no puedo calcular la poblacional. No sé si así, más o menos eso entendí, que usted me estaba preguntando si calcula la muestral o la poblacional. ¿O me equivoco? Sí. Va, pues en este caso no puede calcular la poblacional, ¿sí? Aquí sí siempre va a ser una desviación estándar muestral, porque si aquí le dieran la poblacional, automáticamente pasa de usar T-Student a usar Z. ¿Ya? Entonces aquí sí siempre va a ser la muestral. Y la muestral en realidad, ajá, si les dan la base de datos, ustedes la calculan, ¿verdad? Con la base de datos de la muestra, ¿sí? Pero si no les dan la base de datos, entonces sí les tienen que indicar en el problema la desviación estándar muestral. ¿Cuál es? Aquí hay de dos, o les dan los datos para obtenerla, o les dan de una vez la desviación estándar muestral, ¿verdad? Ya calculada. Creo que hacia eso iba su pregunta. No sé si Sí, es... sí, ¿Sí? es que me confundí con lo del título en relación a lo de la fórmula, pero ya ¿Sí? entendí. Ah, Sí. ok, sí. Entonces aquí la cuestión es que hay dos fórmulas, pero porque una es población infinita y la otra es para población finita. Y lo único que cambia de estas dos fórmulas es que aquí hay un factor de corrección, que es este, ¿verdad? La raíz de n mayúscula menos n minúscula dividido n menos 1. Pero el criterio para saber si es finita es la misma que para z, ¿sí? Como les digo, entre Z y T de estudio, básicamente lo que cambia es dónde obtengo yo este valor de T, ¿sí? Aquí necesito una tabla específica para T y en Z utilizo una tabla específica para Z, ¿verdad? De ahí todos los demás componentes de su fórmula son las mismas, ¿sí? Tienen la misma estructura. No sé si ahí estamos bien o alguien más tiene alguna duda. Aprovechen ahorita para hacer esas consultas, ¿verdad? Todas las dudas que pudieran tener. Ingeniera, disculpe, Sí, dígame. ahí con la fórmula de población finita, ¿cómo puedo dar cuentas? O sea, ¿cómo puedo adivinar cuál es n mayúscula y cuál es n minúscula en este caso? Va, esa es otra cuestión. Va, entonces ahí nuevamente, ¿verdad? No es por maldad, pero está bien la pregunta porque como les digo, si tienen dudas, tienen que consultar. Pero esta ya las habíamos visto también. ¿Qué es n mayúscula? N mayúscula siempre va a ser el tamaño de la población. Aquí no me cuesta, pero es el tamaño, es el total de individuos de una población. Y n minúscula es la muestra, es el tamaño de mi muestra. Pero a lo que me refiero yo es como, por ejemplo, si nos toca sacar un límites, siempre nos van a dar eso, o sea, si nos toca sacar Un factor de una corrección. población finita, nos van a dar esas dos poblaciones o no, o sea, la población total y nos van a indicar cuál es la muestra. Así es, exactamente. Es que era lo que les Ah, decía sí, esa era mi duda. en la presentación anterior, lo dije, pero lo voy a volver a repetir, ¿verdad? ¿Cómo sabe si es una población finita? Lo primero que tiene que hacer es, si no le dan n, o sea, usted no puede saber si es población finita o infinita. Entonces, a falta de información, uno asume que es una población finita. Realmente usted no sabe a ciencia cierta si es finita o infinita, pero si no le dan el valor de n, no puede trabajar un factor de corrección. Entonces, asume que es una infinita. Ahora bien, si le dan un valor de n, como les decía, aquí hay dos opciones, ¿verdad? Puede meter directamente
el valor a la fórmula y obtener este factor de corrección, pero quizás ni siquiera necesite ese factor de corrección, porque no voy a usar parámetro porque lo utilizamos acá, pero hay una condición para saber si es finita o infinita, que la vimos hace rato. Y básicamente esa condición dice que yo trato a una población como finita cuando la muestra que yo tengo, o sea, esta división entre n dividido n es mayor a 0.05. En palabras coloquiales, significa que el tamaño de mi muestra sea mayor al 5% del total de la población. Si yo agarro una muestra muy pequeña haga de cuenta, ¿verdad? Que le dan la n, o sea, el tamaño de su muestra, y le dan el tamaño de la población también. Pero cuando usted hace esa división, le sale que es 0.001. Esta muestra es muy pequeña con respecto al tamaño de la población. Entonces, solo con que yo sepa que es una población, una muestra muy pequeña, entonces ya asumo que es una población infinita. ¿Por qué? Porque si usted haga de cuenta, hagámoslo con esto, solo para comprobar, pero voy a limpiar, ¿verdad? Lo que no necesitamos ahorita, para que me entiendan eso. Que, como les digo, siempre hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Por eso les digo que esta parte de la estadística no es tan sencilla porque hay que recordar muchas cosas, ¿sí? Ok, entonces, para que vea qué es lo que pasa. Vamos a ver, aquí está. Si mi n, ustedes lo van a hacer, es igual a 10,000. Y mi n es igual a 15. Saquen ese factor de corrección. ¿Cuánto les da con estos dos datos? Dividimos 10,000 dentro de 15, ¿verdad, ingeniero? No les estoy pidiendo esto. Les estoy pidiendo el factor de corrección como tal. Esto de acá. ¿Sí? Obviamente, si ustedes hacen esa división, les va a salir que va a ser menor. Esto es menor a 5. ¿Ya? Solo quiero, o sea, yo lo tomaría como una población infinita, pero ahorita les voy a demostrar el por qué no vale la pena sacar un factor de corrección cuando n minúscula dividido sobre n mayúscula no es mayor a 5, a 0.05. ¿Alguien ya lo tiene? No sé si es la respuesta correcta, ingeniero, pero a mí me da 0.99. Así es, 0.999299, de hecho, ¿verdad? Sí. Ese valor es muy cercano a 1. ¿Y qué pasa con un valor cercano a 1? O sea, usted lo multiplica por esto y no le va a cambiar mucho el valor. Va a seguir teniendo un valor muy similar al que ya tenía de por sí. Y de hecho, el factor de corrección nunca va a ser mayor a 1. El factor de corrección puede ser 1, va de 0 a 1. ¿Sí? Pero nunca va a ser mayor a 1. Y mientras más cercano esté de 1, menos afecta el resultado del resto de los componentes de su forma. ¿Sí?
Entonces, por eso es que cuando n es menor al 0.05, en función de proporciones, ¿verdad? De la población, con respecto a la población en general, no vale la pena sacar este factor de corrección. Sí lo puedo hacer, porque sí lo puede hacer, como le digo, pero no le va a afectar en su resultado. Ahora es muy distinto que yo diga aquí que mi muestra sea de 150 y mi tamaño de muestra sea de 1000, ¿sí? Háganlo ahora sí con este y díganme cuál es el valor de su factor de corrección. Y si quieren, primero dividen 150 dividido 1000, les va a dar como el 15%. Sí, 0.15 es mayor a 0.05. Entonces, le dice que es una población finita. Ahora haga la división de n dividido n, minúscula. El valor de corrección es 0.92. 0.92 sí ya cambia significativamente el valor de su respuesta. Entonces, básicamente esa es la razón por la que tenemos que identificar cuándo vale la pena utilizar un factor de corrección y cuándo no. ¿Sí? ¿Queda un poquito más claro esta situación? Sí, ingeniera. Ok, yo espero que sí, como les digo. Vean, yo les soy sincera y por eso les digo que en esta parte a mí me gusta que ustedes pregunten, porque es por toda esta parte teórica que les va mal en el examen, porque se olvidan de todas esas consideraciones que deben tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces aquí es en donde está para mí es en donde está la mayor parte de dudas, ¿sí? En la parte Ingeniera, teórica, entonces, ¿sí? como para hacer esta comprobación un poquito más fácil, ¿verdad? Y para ver si es una población finita o infinita, debemos de dividir la n muestral entre la n poblacional. Así es. Si es que le dan la N poblacional, ¿verdad? Si no se Sí, la... ajá, o sea, si nos dan los... Ajá, así es. Eso es lo único que tienen que hacer. Ah, va, gracias, ingeniera. Ok, está bien. Bueno, entonces ya vamos sobre tiempo, ¿verdad? Y son las 8:05. Solo... Aquí están las características hasta aquí. Lo voy a cambiar. Hasta aquí están las características de una distribución normal de T de Student, ¿verdad? Básicamente dice, esto sería lo último para que ustedes vean, es simétrica e igual posee una media cero y una variante, sí, es una media cero, ¿verdad? Tiene forma de campana similar a la distribución normal estándar, varía de menos infinito a más infinito. No existe una distribución de T, sino más bien una familia de T de student, ¿verdad? De distribuciones de T. Y para cada n, es decir, tamaño de muestra, existe una distribución y una curva específica, ¿sí? En la medida en que n aumenta, T tiende a Z. Por eso es que cuando n es mayor o igual a 30, pues pasamos a utilizar Z en lugar de T. Pero decía, pero si ustedes quieren seguir utilizando T, lo pueden hacer. Solo que ya de 30 hacia arriba, teóricamente, ¿verdad? Ya estos dos valores ya se juntan, o sea, ya son similares, tanto si usted trabaja con T o si trabaja con Z, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero no puede pasar de Z a T porque entonces ahí sí hay una gran diferencia, ¿sí? Para valores de N pequeños, básicamente. Y se trabaja con grados de libertad de N-1. Esas son las características de la distribución de T de estudio. Pero como les digo, básicamente es muy similar a la distribución normal, estándar normal. La distribución normal estándar. ¿Sí? Entonces, hasta aquí dejaríamos la clase del día de hoy y ya mañana, o sea, hoy vimos todos los conceptos y el día de mañana ya empezamos a resolver ejercicios, ¿verdad? Entonces, la idea es que el día de mañana veamos la distribución normal
perdón, el intervalo de confianza para una media. Y el día jueves estaríamos trabajando las otras dos, que es varianza y proporciones, ¿verdad? Y hasta ahí nos quedaríamos con la parte de estimación. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda más y si quieren que veamos siempre la parte de la otra parte que habíamos dicho, ¿verdad? Que era lo del repaso. Entonces, no sé si están interesados y si estudiaron o lo quieren dejar para mañana. No sé, ustedes me dicen. O sea, si ya estudiaron y tienen algunas dudas, podemos verlas. Si no han estudiado, yo puedo dejarlo para mañana, en la mañana, antes del examen. Pero Ingeniera Atlas, solo nos faltaría